El Príncipe de Hielo, capítulo 9, Problemas y soluciones. Para la general del Imperio Esdeath, la seguridad de su amado Tatsumi siempre había sido la máxima prioridad por encima de todo. Así que cuando ambos regresaron al Palacio Imperial en la capital después de su expedición a las afueras, ella había pedido que se le dieran tratamientos médicos adicionales a su compañero a pesar de las protestas de los primeros, completamente reacios a escuchar sus palabras de rechazo. Después de que ese escenario tan largo hubiera terminado, ella se negó a dejarlo ir. Reduciendo la poca libertad extra que ella le había dado en los últimos días, Wave solo podía mirar a Tatsumi con clara compasión en sus ojos, ya que a Kurome no le importaba. De aquí en adelante, los deberes oficiales de Tatsumi en los Jaegers consistían simplemente en un entrenamiento doloroso con Esdeath cuando tenía tiempo, escribiendo informes de los acontecimientos diarios en el Imperio y asistiendo a reuniones con Esdeath como su subordinada. Extraoficialmente, sin embargo, era un asunto completamente diferente, ya que incluían satisfacer la insaciable lujuria perversa de Esdeath por su cuerpo lo mejor que podía, siempre pasando las noches despierto con ella. Solo durmiendo cuando ella lo permitía. Cuando los días de Tatsumi no pudieron volverse más extraños, para su sorpresa, descubrió con el resto de los Jaegers que el general Agotian aparentemente fallecido había surgido de entre los muertos, seguido de un pequeño asistente enmascarado. En realidad sobrevivió al cruel castigo que Esdeath le había dado por casualidad, pero no fue hasta que Tatsumi se dio cuenta de quien siempre acompañaba al general que descubrió exactamente cómo había sobrevivido el hombre marcado por la muerte. El niño enmascarado era su propio hijo, el hijo de Esdeath. Su aspecto casi no había cambiado desde su primer encuentro con ligeras diferencias en su atuendo, se parecía a su propio atuendo de Jaeger en muchos aspectos sin ser tan descarado como para ser abierto a la crítica. Tatsumi hizo planes para confrontarlo, lleno de curiosidad por su papel en la supervivencia del general y su razón para infiltrarse en la capital, para la revolución o el servicio. En cuanto al propio Agotian, ahora lucía dos reemplazos cibernéticos que se ajustaban al brazo y la pierna que antes estaban destrozados en pedazos por la otra mitad diabólica de Tatsumi. Tatsumi no pudo evitar notar que se parecían a la cibernética del asesino de Shell. Desconociendo el hecho, habían sido construidos por el mismo científico loco. Para la general Esdeath, la supervivencia de Agotian fue una sorpresa segura, ya que había apostado a la muerte del hombre. Así que estaba bastante molesta por haber perdido esa apuesta específica, en parte tentada por volver a demostrarlo hasta que Tatsumi la convenció de lo contrario, diciéndole que él ya había aprendido la lección. Ella estuvo de acuerdo, cuando Agotian habló con Tatsumi con renovado respeto. Por ahora, ya no atormentaría a Agotian, a menos que así lo justifique. Aunque aparte de ella todavía quería destruirlo y absorber a los que pertenecían al hombre en su propia colección de pertenencias, principalmente debido al chico que lo seguía. Su sola presencia hizo que todos los pelos de su cabeza se mantuvieran erguidos. Quería pelear con el chico y probarlo como lo hizo con cualquiera que ella consideraba especialmente poderosa, pero esto era diferente, sentía los mismos sentimientos que tenía por Tatsumi sobre el chico. Amor. Pero este era un amor que solo podía sentir una madre. No es el mismo amor con el que ella bañó a Tatsumi, noche tras noche. Sus instintos le dijeron que algo sobre este chico lo hacía especial, y la general Esdeath siempre seguía sus instintos. Entonces, como con Tatsumi. Ella planeaba enfrentarse al chico ella misma, así que era cuestión de quién lo encontrara primero. Era tarde y Tatsumi no podía encontrar al chico en ningún lugar, había recorrido la mayor parte del palacio que le permitían, siempre fallando en su búsqueda. El hecho de que Incursio hubiera sido despojado de él en el momento en que llegó al palacio había sido una molestia. Algo convencido de que la próxima vez, debería negarse descaradamente a renunciar al Teigo que le pertenecía por puro desafío, pero Esdeath siempre le aseguró que lo volvería a ver. ¿Qué tan difícil es encontrar a alguien en este lugar masivo? Es absolutamente imposible. Tatsumi se quejó, caminando por los grandes corredores mientras varios guardias y políticos pasaban junto a él. Al mirarlo con envidia, odio y sospecha, sabían que era mejor no actuar sobre esas emociones. Tatsumi se encontró con las escaleras mientras caminaba por ellas, sabía que Esdeath estaría ocupada todo el día y quedarse en el palacio no era una forma atractiva de pasar el resto de su día. Después de todo, se había pedido a Wave y Kurome que ayudaran a la Guardia Imperial con algunos controles de rutina en la capital. Así que ahí es donde Tatsumi pasaría su día. En la capital. Seguramente a Esdeath no le importaría, le habían dado a regañadientes permiso para visitar la capital en días que significaban que no estaría dispuesto a la mayoría.
Así que Tatsumi comenzó a caminar hacia la salida más cercana, su largo abrigo blanco fluyendo en la brisa detrás de él mientras continuaba. Incluso más guardias lo pasaron, algunos tentados a preguntar exactamente qué estaba haciendo sin la presencia del general Sdeat, pero ninguno lo hizo. Tardó varios minutos en llegar a las calles, pasando por muchos controles militares e inspecciones antes de llegar al primer signo de civilización. Las calles estaban ocupadas y llenas de la misma desesperación que había azotado la capital desde que llegó, y se comprometió a detenerla como siempre lo había hecho. Pasando a la taberna local, deseando preguntar por los rumores que flotan alrededor del imperio. Leone le había enseñado bien que, si alguien sabía lo que ocurría en el imperio, eran las tabernas y las personas que residían en ellos. Dirigiéndose al interior, Tatsumi vio de inmediato que estaba prácticamente desierta, por lo que se encontraba entre las únicas 4 personas que se encontraban dentro. Todos los hombres de mediana edad. Se sentó en uno de los taburetes del bar mientras reflexionaba sobre la ubicación de su hijo. Todavía se sentía extraño llamándolo así, su hijo. Sabía que Agotian era dueño de una propiedad en el sur de la capital, era diferente al resto de los generales en que vivía en otras partes del imperio en lugar del palacio. Pero esto le dio a Tatsumi más margen de maniobra que si hubiera residido en el palacio, ya que podría entrar en la propiedad del hombre, buscar a su hijo y luego irse con el guardia, culpando de la intrusión a Naidra y a los ladrones. Era perfecto, aparte de un aspecto que él no conocía. El Dr. Stylish y Seryu Kitous residieron en la finca como invitados de honor hasta que estuvieron listos para reunirse con los Jaegers y reintroducirse en Sdeat. La línea de pensamiento de Tatsumi se vio interrumpido por el tono dulce de una hermosa camarera de bar. Entonces, ¿qué será, guapo? Tatsumi se levantó hacia arriba, previamente apoyado contra su brazo en la barra del mostrador mientras estaba sentado en el taburete. El tono de la mujer sonaba genuino y así fue, Tatsumi respondió con una voz nerviosa pero clara. Ajá, tendré un vaso de agua. Dijo con nerviosismo, mientras estaba acostumbrado al alcohol por la gracia de Leone, Sdeat lo prohibió estrictamente a menos que bebiera en su presencia. Normalmente bebía vino en reuniones sociales, normalmente de aburrimiento, a menos que Tatsumi estuviera allí. La fiesta que el primer ministro había anunciado estaba programada para 2 días, y se invitó a Sdeat junto con el resto de los Jaegers. No es que estuviera planeando obedecerla esta vez, cuando se servía alcohol por todas partes, pero había venido por rumores y se estaba poniendo nervioso. No iba a servir a nadie, especialmente a él mismo. Dejando caer la moneda requerida en la encimera, la camarera del bar sonrió mientras negaba con la cabeza. Te diré una cosa, me gustas así que está en la casa. Tatsumi recogió las monedas cuando el vaso lleno aterrizó cerca de él en el mostrador. La camarera obviamente estaba interesada en él, sin saberlo o no, que ya había sido reclamado por la presencia más aterradora de todo el imperio. Ella estaba segura, sin embargo. Como lo muestra el equipo que muestra gran parte de su escote, lo más probable es que atraiga clientes. Oye, ¿no necesitas también? Exclamó Tatsumi. Insisto, ¿cuál es tu nombre? Preguntó la joven, reclinada contra el mostrador mientras Tatsumi bebía un poco del vaso con una expresión cansada, no habiendo descansado mucho de la noche anterior por razones obvias. Tatsumi, ¿y el tuyo? La camarera se veía bastante feliz consigo misma. Lo más probable es que se haya completado satisfactoriamente la pregunta que ella había formulado y que se preguntara a sí misma. Joanna. Un placer conocerte, Tatsumi. Ella asintió con la cabeza, sonriéndole alegremente cuando el resto de los clientes vinieron y se fueron. Esta taberna también sirve como una posada para los cansados. Igualmente, Joanna. Podría usar más amigos. Tatsumi se rió entre dientes, terminando su vaso. Se siente mejor pero un poco más somnoliento. La luz era fugaz afuera, y llegaron más clientes. Joanna no era la única camarera del establecimiento, por lo que podía permitirse servir y hablar con Tatsumi, ya que a los demás les importaban los demás clientes. Bueno, ahora me tienes. Entonces, ¿cuál es tu problema aquí, Tatsumi? Preguntó, limpiando un paño contra la barra mientras mantenía su mirada en sus ojos verdes. Le gustaba cómo se veían. Rumores, en serio. Escuché que si necesitaba noticias sobre la marcha, este era el lugar. Volviendo a llenar su vaso vacío, Joanna asintió con la cabeza. Sonriéndole ligeramente mientras Tatsumi se adormecía más. Sabía que no había nada en el vaso, solo era agua, pero él mismo, era su propia falta de descanso lo que afectaba su capacidad para concentrarse y concentrarse. No solo lindo, sino también fuerte, Tatsumi. Ella se rió, pareciendo complacida.
Tatsumi se mantuvo firme mientras tomaba un sorbo del vaso, prestando mucha atención. No hay nada en particular en el imperio aparte de lo habitual, pero si realmente estás buscando emoción, entonces está el caso del asesino en serie en la calle por la noche, explicó Joanna, claramente preocupada por su tono. ¿Otro asesino en serie en las calles? Tatsumi pensó para sí mismo mientras se apretaba un poco sobre el vidrio, teniendo cuidado de no romperlo. Lo investigaré, no podemos tener escoria como esa que deambula por las calles. Tatsumi respondió con un tono determinado, ya que Joanna parecía preocupada, ya era tarde y Tatsumi parecía positivamente agotado. A pesar de solo conocerlo, se sentía responsable por el bienestar del niño. Tal vez como resultado de la capacidad de Tatsumi de invocar a las mejores personas, incluso seres asesinos de corazón frío como Death. Estoy seguro de que lo harás, pero no así. Dijo Joanna, dejando atrás el mostrador y al lado de Tatsumi incluso antes de que pudiera seguir sus movimientos, su estado débil era responsable de eso. ¿Qué quieres decir, La confusión de su discurso convenció a Joanna aún más de que Tatsumi no estaba actualmente en la mayor ventaja, decidiendo dejarlo quedarse en la taberna durante la noche, de forma gratuita. Esto fue fácil de arreglar ya que el bar era propiedad de su hermana mayor, por lo tanto, ella también lo era en parte. Tatsumi se levantó del taburete, rascándose la cabeza mientras su postura era floja y cansada. Sabía que estaba cansado, y si algo quería descansar en la taberna, pero Death se había dado cuenta específicamente de que ella quería acurrucarse con él esta noche y dejarla sola durante la noche era una forma segura de invocar lo peor de su furia hacia él. Él lo sabía de antes. Así que Tatsumi sintió mucho miedo al pensar en eso. Quiero decir que no puedo dejar que te vayas de este bar. Joanna le explicó un poco más, tomándolo de la mano mientras ella lo llevaba arriba. Tatsumi fue arrastrado por la mujer más alta y le faltaba la fuerza de voluntad para defenderse. A pesar de sus protestas, ella siguió caminando hasta que llegó al piso de arriba. Ella lo llevó a una de las habitaciones amuebladas, colocó una llave de la puerta en el bolsillo y le dio un suave beso en la frente antes de meterlo en la cómoda cama individual. No era la lujosa cama doble que compartía con Death, pero Tatsumi se quedó dormido prácticamente tan pronto como golpeó la cama. En otra parte, muchas horas después. Mientras tanto caminaba frenéticamente por su amplio dormitorio con molestia en sus movimientos, Tatsumi no la había estado esperando ni había dejado ninguna nota que le dijera dónde podía encontrarlo. Ella había interrogado a Wei y Kurome sobre él, sin embargo, no podían proporcionarle ayuda, ya que tampoco lo habían visto en todo el día. Algunos guardias mencionaron que lo vieron salir del palacio antes de perderlo de vista. La hora del toque de queda de Tatsumi había terminado hacía unas horas y la paciencia de Death con él se había agotado, decidiendo que no localizaría a su compañero simplemente sentándose, hizo movimientos para salir del palacio. Pero luego tuvo una idea bastante retorcida, en lugar de encontrar a Tatsumi en la capital, descubriría lo que sus instintos le estaban diciendo acerca de esa asistente infantil. Sabía que donde quiera que estuviera Tatsumi, que estaría a salvo hasta que ella pudiera encontrarlo. El hecho de que ella no había sido alertada de su ubicación por sus instintos lo había dejado claro. Así que, solo esta vez. Ella lo dejaría ser, pero no se equivoque. Esto no hizo nada para disminuir su frustración con el joven de ojos verdes. En lugar de eso, lo sacaría a Gotian y se dirigiría a visitar la finca del general. Pronto se elevó a través de los cielos nocturnos en su antena de Anger Beast, inconsciente de la compañía familiar con la que Gotian se había rodeado. Ah, Makoto. Mi muchacho, ¿cómo te ha encontrado la capital? Actualmente, sentado en una habitación a la que solo se podía llamar estudio, Gotian llamó a los jóvenes que ingresaron. Makoto estaba de pie en el centro de la habitación con poca luz, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro oculto por una máscara siniestra como siempre había estado mientras estaba al servicio de Gotian. En verdad, Makoto no actuó como sirviente del general. El general sabía que tratar a la persona responsable de su supervivencia no terminaría bien, por lo que eran socios de alguna manera. Al igual que el general Death y el primer ministro. El Dr. Stylish había arreglado y le había proporcionado a Gotian la cibernética que le permitía recuperar cierta apariencia de normalidad. El Dr. Stylish residió en algunas habitaciones con Sergio. La capital sirve su propósito al imperio. Makoto dijo con voz vacía mientras Gotian solo se rió en respuesta. Y aquí pensé que eras un asesino que deseaba un camino fácil para el liderazgo imperial. Gotian respondió una vez que cesó su risa. Solo pretendo servir al imperio, pero tengo mis propias metas.
Esos objetivos, Makoto nunca reveló, ya que habían sido el asesinato del hombre que vivía en la misma mansión que él. Claro, él sabía que el Dr. Stylish no era un luchador y fácilmente caería ante el poder combinado de Incursio y el extracto del demonio, pero Makoto no quería matar a Stylish mientras Seryu estaba cerca de él. Ella era una criatura falsa que escondía el sadismo detrás de una sonrisa. Supongo que no me lo dirás, ¿algún día? Agotian preguntó, acariciando su bigote mientras se inclinaba más contra la cómoda silla. Un día, tienes mi palabra. Makoto respondió con sinceridad, tomando asiento en la silla más cercana. Incursio se envolvería en vendas mientras colocaba el Teigu oculto por el apoyabrazos. Mi general, tengo noticias. Noticias urgentes. Un mensajero irrumpió frenéticamente a través de la puerta cuando Agotian saltó de sorpresa, rompiendo violentamente una mesa de café con su brazo cibernético de la conmoción, haciendo que el mensajero gritara de miedo. Makoto había estado misteriosamente en silencio incluso cuando el mensajero entró por la puerta. Ni siquiera moviéndose al ruido fuerte que venía de cualquiera de las partes. En lugar de eso, inclinó la cabeza hacia el mensajero con una expresión divertida de interés en su cara pálida. Lo odio cuando hago eso, Agotian observó las piezas de madera que cubrían el suelo a su lado, ignorando al mensajero por el momento. Señor, es urgente. El mensajero tembloroso gritó, y Makoto respondió. Transmita su mensaje, mensajero. Preguntó cortésmente. A lo que el mensajero, confundido en el nivel de autoridad de Makoto, respondió. El general Esdeat ha llegado, desea hablar contigo. Está esperando en el salón principal. El corazón de Agotian saltó 20 latidos, jadeó con una fuerza asombrosa. Makoto, por primera vez, expresó abiertamente su sorpresa. Afortunadamente estaba oculto por su máscara. Informa al Dr. Stylish, no podemos ocultarlo más. Makoto, acompáñame. Las órdenes de ladridos, tratando de enmascarar la aparente sensación de miedo que lo recorría, Agotian marchó a través de la puerta. Alejando al mensajero mientras Makoto lo seguía, él mismo estaba un poco nervioso por encontrarse con su madre a pesar de compartir miradas anteriores con ella y su padre. Pronto, se encontrarían. Y Makoto estaba nervioso como Agotian estaba. O mucho más.